Si tienen alguna duda, pueden prender el micrófono para hacerme saber su duda. Ahorita les voy a desactivar a todos el micro. Lo voy a silenciar. Ok. Pues estamos en la clase de Física 2. Esta sería nuestra clase virtual número 3, o es la tercera semana de clases que tenemos. Seguimos trabajando con la unidad número 1, que es fluidos. Y bueno, vamos a ver dos principios y dos conceptos. Vamos a comenzar con el principio de Arquímedes. Este principio nos dice que todo objeto sumergido parcial o totalmente en un fluido recibe un empuje ascendente igual al peso del fluido desalojado. Imagínense, soy muy malo dibujando, pero imagínense una alberca que está pues llena de agua. Y en lugar de dibujar a una persona, voy a dibujar, no sé, un objeto cualquiera. Si nosotros sumergimos este objeto, lo que nos dice el principio de Arquímedes es que el objeto va a recibir una fuerza que se llama empuje. O sea, nuestro líquido, en este caso el agua, va a empujar a nuestro objeto hacia arriba. Es un empuje ascendente. Y este empuje va a ser igual al peso del fluido desalojado. Haz de cuenta que cuando nosotros sumergimos un objeto, imagínense que de la alberca se tira un volumen de agua y pues entonces esa fuerza pues es igual a ese peso o ese fluido que se desaloja o que se sale, que se desborda de nuestra alberca. ¿Ok? Bueno, resulta que el empuje que recibe cualquier cuerpo sumergido va a ser igual al volumen sumergido multiplicado por el peso específico del fluido que se trate. Por ejemplo, aquí tenemos la formulita. Este sería empuje es igual al peso específico del fluido por el volumen que nosotros introduzcamos. ¿Ok? Y como nosotros ya habíamos visto anteriormente, que el peso específico es igual a la densidad de nuestro líquido o de nuestro fluido por la gravedad. Por lo tanto, este peso específico yo lo puedo cambiar por densidad que multiplica a la gravedad por el volumen del objeto que estoy introduciendo, que es el mismo del volumen que se está desalojando de nuestra alberca. Ahorita vamos a ver un ejemplo con esta fórmula. Bueno, en el principio de Arquímedes hay tres casos. El primer caso es cuando el peso del cuerpo, al que le vamos a poner P, es igual a la fuerza de empuje. Cuando esto sucede, cuando el peso del cuerpo es igual a la fuerza del empuje, entonces vamos a mantener en equilibrio este objeto en el líquido. Y aquí tenemos el caso número 1. Va a quedar como a la mitad. Va a estar como que como va a tener la misma fuerza de empuje que la del peso, pues se va a mantener como en equilibrio. Esa es la palabra clave, se va a mantener en equilibrio. Después, otro caso, cuando el peso del cuerpo es mayor al de la fuerza de empuje, es decir, que el peso es mucho más grande o tiene una magnitud más grande que el empuje, pues esto va a hacer que nuestro objeto se hunda, se va a ir hasta el fondo del recipiente en donde nosotros estemos haciendo el experimento. ¿Ok? Esto es cuando el peso pues es mayor al empuje. Y el tercer caso es cuando el peso del cuerpo es menor que la fuerza de empuje. Entonces, como la fuerza de empuje es mayor, esto va a hacer que nuestro cuerpo o nuestro objeto esté flotando en la superficie del líquido. Entonces, es algo más o menos que pasa con nosotros. No sé si alguien de ustedes sabe nadar. Yo no sé nadar. No me gusta ir a las albercas ni nada de eso. Pero es algo que pasa así más o menos con nosotros. Nosotros decimos que cuando una persona se está ahogando, se vuelve como que más pesada porque se está moviendo, porque quiere como que salir a flote. Entonces eso hace que la fuerza de empuje sea menor a nuestro propio peso y lo que hacemos es que nos vamos hundiendo. Pero, ¿qué es lo que nos dicen o qué es lo que dicen ahí los instructores? Que nos relajemos, que no nos estemos moviendo tanto para que el empuje sea mayor a nuestro peso y que nosotros podamos flotar. Entonces es algo ahí más o menos que sucede cuando nosotros aprendemos a nadar. Ahí se aplica el principio de Arquímedes. Y bueno, vamos a hacer aquí un ejemplo. Dice, un cuerpo tiene un volumen de 200 centímetros cúbicos. Bueno, aquí debe ser cúbicos. Nos dice aquí, calcula el empuje que recibe cuando se sumerge en agua. ¿Ok? Aquí si se fijan, esta unidad de medida estamos trabajando con la medida CGesimal, CGS.
Entonces, toda la información debemos de trabajarlo en un mismo sistema de medición. Entonces, por ahí en una tablita yo les había compartido que la densidad del agua es de 1 gramo sobre centímetro cúbico en el sistema sexagesimal. Ya tenemos que el volumen de este objeto que vamos a sumergir es de 200 centímetros cúbicos. Por ahí ustedes saben que la gravedad, porque la vamos a necesitar, es de 9.8 metros sobre centímetros cuadrados. Pero como yo voy a usar el sistema sexagesimal, lo voy a cambiar por 980 centímetros por segundo al cuadrado. ¿Ok? Para que todas las unidades estén en un mismo sistema. Ahora, ¿qué es lo que nos pide encontrar? Nos pide encontrar el empuje. Por ahí ya tenemos la formulita, que el empuje es igual a la densidad del líquido, en este caso es del agua, por la gravedad, por el volumen. Sustituimos los tres valores. 1 gramo por centímetro cúbico multiplica a 200 centímetros cúbicos y a su vez multiplica a 980 centímetros por segundo al cuadrado. ¿Ok? Se multiplican ahí todos los valores y eso nos va a dar igual a 196,000 gramos por centímetros sobre segundos al cuadrado, que esto se va a convertir en dinas. Por ahí ustedes ya tienen una tabla para que ustedes puedan saber cuál es la unidad de medida que se va a utilizar en cada fórmula. Y bueno, pues aquí ya la solución sería que el empuje es de 196,000 dinas. El empuje, recuerden que es una fuerza. El empuje es una fuerza que va hacia arriba. Y la fuerza, recordemos que se mide en newtons cuando es el sistema internacional y en dinas cuando es sistema sexagesimal. ¿Ok? Listo, ahí está ese ejemplo. Si se fijan, está sencillo, es solamente ir multiplicando lo que ya tenemos. Y bueno, existe otro principio que es el principio de Pascal. Este principio nos dice que la presión externa ejercida sobre una parte de un fluido encerrado en un recipiente se transmite en todas las direcciones y llega a todos los puntos del líquido sin disminuir su magnitud. Y para comprender un poquito esto, este principio se utiliza, por ejemplo, en las máquinas hidráulicas, por ejemplo, el gato hidráulico, el freno, el ascensor y otras máquinas. Y por aquí yo les puse esta gráfica. Aquí tenemos la fuerza 1, a la que le vamos a conocer como fuerza de entrada, que se está ejerciendo sobre un área, una superficie, y eso a su vez pues está generando una presión. Por ahí nosotros ya habíamos visto que presión es igual a la fuerza entre el área donde se está ejerciendo la presión, y habíamos platicado sobre el globo, que nosotros lo ponemos en una cama de clavos y pues el globo no se revienta porque la presión que se ejerce se distribuye en todas las áreas de los clavos. Entonces por eso no se revienta a comparación de que si solamente hubiera un clavo o pocos clavos. Entonces esta misma formulita pues es la que vamos a estar utilizando por aquí. Aquí si se fijan pues ejercemos una fuerza en un área y eso genera una presión en este líquido que hay aquí adentro. Eso hace que el líquido esté empujando hacia todos los lados hasta llegar a esta otra área que está por acá, y generando esta presión generaría una fuerza de salida. Entonces aquí la fórmula para el principio de Pascal sería: la presión de entrada siempre va a ser igual a la presión de salida. Y como ya sabemos que la presión es fuerza entre área, entonces podemos escribirla de esta manera: fuerza 1 o fuerza de entrada entre el área 1 es igual a la fuerza de salida entre el área 2. Entonces siempre va a haber una equivalencia entre la presión de entrada y la presión de salida. Siempre va a ser la misma, independientemente del área. Y por aquí nos dice que, por ejemplo, si yo conozco algunos datos, conozco 3 datos: la fuerza de salida, conozco el área inicial o el área pequeña y el área mayor, yo puedo conocer la fuerza de salida porque debe haber una relación de congruencia. Ahorita vamos a ver el ejemplo. Tenemos aquí, dice, si se desea elevar un cuerpo de 200 kilogramos, aquí está un cuerpo de 200 kilogramos, utilizando un elevador hidráulico de plato grande circular de 0.75 metros cuadrados. Aquí estamos usando el sistema internacional por los kilogramos y los metros cuadrados. Dice, y el plato pequeño tiene una superficie de 0.40 metros cuadrados.
calcula la fuerza que debe realizar el émbolo pequeño. Aquí, este sería el émbolo pequeño. Aquí yo tengo que ejercer una fuerza, vamos a llamarle fuerza 1. Aquí yo conozco que el área de mi émbolo es de 0.40 metros cuadrados. Ya sé que esta área de este émbolo de acá es de 0.75 metros cuadrados. Y ya conozco aquí la masa. Esto es la masa. Y ya sé que si yo quiero saber qué fuerza necesito ejercer aquí para levantar esta masa de 200 kilogramos, recordemos que fuerza es igual a la masa por la gravedad. Ahorita vamos a ver aquí con la tablita de los datos, ¿ok? Tenemos la masa, tenemos las dos áreas. Primero hay que calcular esta fuerza 2, esta fuerza que se está ejerciendo aquí, hacia arriba. Como yo ya sé que la masa es de 200 kilogramos, lo voy a multiplicar por la gravedad para saber qué fuerza se tiene que ejercer a este objeto para poder levantarlo. Entonces aquí sustituimos. Fuerza 2 es igual a los 200 kilogramos por la gravedad, por lo tanto la fuerza 2 que se debe de utilizar es de 1960 newtons para poder levantar este objeto. Ahora sí, vámonos a esta formulita que es la que vamos a necesitar. ¿Qué fuerza debo yo de ejercer a este émbolo pequeño para que este émbolo grande pueda levantar una fuerza de 1960 newtons? Pues vamos a multiplicar el área 1, que sería 0.40, por la fuerza 2, que es la que estamos generando en este objeto, 1960, y lo vamos a dividir entre el área 2, que sería de 0.75 metros cuadrados. Ya ustedes ahí en la calculadora le van a poner, si quieren ir una vez pueden calcularlo para que vean y comprobemos que este resultado sí es correcto. Vamos a multiplicar ahí 0.4 por 1960, nos da 784 entre 0.75, esto es igual a 1045.3333 newtons. Ahí está, la respuesta es correcta. Ok, entonces la fuerza que yo tengo que ejercer en el émbolo pequeño es de 1045.33 newtons. ¿Ok? Y ahí se cumple la relación que hay entre este elevador hidráulico, entre el émbolo menor y el émbolo mayor. ¿Ok? Yo les voy a poner ejercicios de tarea muy similares a este. Encuentra la fuerza que se debe de generar en un elevador hidráulico, en una prensa hidráulica, y vamos a usar esta formulita de aquí. Si puedo ir, les agrego gráficas. Ok, vamos a ver ahora el concepto de gasto y el concepto de flujo. Cuando hablamos de gasto, hablando de fluidos, este es el volumen del fluido que pasa por unidad de tiempo en una sección de conducto. Por lo general, cuando trabajamos con fluidos, pues nosotros utilizamos tuberías. Imagínense pues, la tubería de su casa, ¿ok? Imagínense que tenemos una sección ahí en la tubería de su casa, un tubo, digamos, de, no sé, 10 metros. Dice que el gasto lo vamos a calcular por el volumen de agua que pase por ese tubo de 10 metros en determinado tiempo, ¿ok? Vamos a dividir el volumen de agua que pasa por ese tubo entre la unidad de tiempo. Por ejemplo, pasa un litro en media hora. Y ese sería el gasto. Es la manera de calcular el gasto de agua que ustedes pueden sacar, no sé, al momento de abrir la llave de su lavabo, la llave del patio, no sé, X ejemplo. Bueno, pues el gasto se va a calcular de esta manera. Pero también podemos calcular cuánto gastamos de agua, cuál es el gasto de líquido, de fluido, al conocer la velocidad que lleva el líquido en una sección transversal. Entonces, por ejemplo, vamos otra vez. Tenemos una tubería y luego nosotros sabemos cuál es la medida del radio o del diámetro de nuestra tubería y sabemos la velocidad por la que pasa el líquido por esa tubería. Entonces, aquí hay que conocer también cuánto mide la tubería. Por ejemplo, aquí le vamos a poner D mayúscula de diámetro y aquí le vamos a poner D minúscula de la distancia o la longitud de ese tubo. Aquí tenemos distancia. Ya sabemos que para calcular el volumen de cierta figura, pues debemos multiplicar el área por la altura. Imagínense un cilindro. Ustedes ya trabajaron en matemáticas, creo, el semestre pasado con figuras geométricas.
para calcular el área, el volumen, perdón, de un cilindro, pues teníamos que calcular primero el área de la base y luego ya lo calculábamos por la altura. Bueno, lo mismo vamos a hacer con una tubería, solamente que en lugar de altura, pues le vamos a llamar distancia, o sea, cuánto mide ese tubo de distancia. Entonces lo podemos cambiar así. Teníamos la formulita volumen entre tiempo, pero volumen yo lo puedo escribir como el área de la tubería de nuestra base por el largo o la distancia que mide. Entonces, esto sería el volumen. Área por la distancia. Y si yo separo esta parte de aquí, distancia entre tiempo, eso se convierte en velocidad. Entonces, una fórmula que podemos utilizar para calcular el gasto de fluidos, pues es multiplicar el área de la circunferencia o del círculo que forma nuestra tubería por la velocidad en la que está saliendo el agua. ¿Ok? Ahorita vamos a hacer un ejemplo con esa fórmula de gasto. Y aquí tenemos la tabla de las unidades de medida. El gasto lo vamos a medir en metros cúbicos sobre segundo en el sistema internacional. En el sexagesimal sería centímetros sobre segundo. Aquí centímetros cúbicos sobre segundo. En el sistema inglés, pies cúbicos sobre segundo. El tiempo siempre va a ser en segundos. El volumen, metros cúbicos en el internacional y así sucesivamente. Ya saben que dependiendo de qué unidades de medidas, nosotros podemos saber qué sistema estamos utilizando. Ahora, el flujo. ¿Cómo puedo yo? Primero, ¿qué es el flujo? El flujo es la cantidad de fluido que atraviesa una sección transversal de un ducto en una unidad de tiempo y se expresa como flujo es igual a la masa entre el tiempo. ¿Ok? Cantidad de fluido, aquí cuando dice cantidad de fluido es la masa y pues el tiempo sería la T minúscula. ¿Ok? Ahora, si expresamos la masa en función de la densidad, ya sabemos que la masa es igual a la densidad del líquido por el volumen. Entonces esta formulita cambiaría y quedaría así. El fluido es igual a la densidad del líquido por el volumen entre el tiempo. Y como ya sabemos que el gasto es igual a la velocidad, al volumen entre el tiempo, o sea, esta parte de aquí se convierte en el gasto. Entonces, fíjense cómo el gasto y el flujo van de la mano, o sea, están relacionados. Ahorita vamos a hacer este ejemplo de acá. Dice, a través de una manguera de 1.5 centímetros de radio, o sea, tenemos así nuestra manguera, y el radio pues sería esta parte de aquí, del orificio, ¿verdad? 1.5 centímetros. Si yo quiero el diámetro completo, pues sería el doble. Entonces el diámetro vale 3 centímetros. Eso ahorita lo vamos a poner en la tablita. La velocidad con la que fluye nuestro líquido en la manguera es de 3 metros sobre segundos. Conocemos la velocidad. Determina el gasto y el flujo. No olvides que el área del círculo se obtiene con esta fórmula, pi por el radio al cuadrado. ¿Ok? Entonces, bueno, primero, vamos a calcular el área de la manguera, el área de la apertura de la manguera. Como nos están dando la información en centímetros, por ejemplo, aquí en esta solución hay que utilizar el sistema internacional. Entonces los centímetros hay que cambiarlo a metros. El radio mide 1.5 centímetros. Si lo convierto a metros sería 0.015 metros. Entonces por acá el área, vamos a ponerlo por aquí, área es igual a pi por el radio, que es 0.015 metros al cuadrado. Entonces ahí primero le vamos al cuadrado, 0.015 al cuadrado. Ahí voy. 2.25 por 10. No, al... 2.25 por 10 a la menos 4, ¿verdad? Bueno, eso hay que multiplicarlo por el valor de pi. 3.14. 7.0686 por 10 a la menos 4. Ajá, bueno, esto lo vamos a convertir. Ustedes ya vieron el semestre pasado notación científica. Vamos a recorrer el punto 4 espacios hacia la izquierda. Entonces aquí serían 1, 2, 3, 4. Entonces el área de la manguera, de la circunferencia de la manguera sería de 0.0007 metros cuadrados, que está aquí
ya el área. Igual acá también ya lo tenemos como dato. ¿Ok? Queremos calcular primero el gasto. Gasto es igual al área por la velocidad. Tenemos que entonces que el área, que es de 0.0007 metros cuadrados por la velocidad, que es de 3 metros sobre segundos. Lo multiplicamos y obtenemos que el gasto es de 0.0021 metros cúbicos sobre segundos. Ahora, para calcular el flujo, pues hay que multiplicar el gasto que acabamos de encontrar por la densidad del agua. Por ahí ustedes ya tienen en la tablita que la densidad del agua es de 1 kilogramo por cada metro cúbico, perdón, 1000 kilogramos por cada metro cúbico. Entonces multiplicamos el gasto que acabamos de obtener por esos 1000 y obtenemos que el flujo es de 2.1 kilogramos sobre segundos. Y listo, ahí está la manera de calcular lo que es tanto el gasto como el flujo. Y bueno, esos son los problemitas que les traía como ejemplos. Aquí lo importante es que ustedes identifiquen cuál es el principio de Arquímedes, cuál es el principio de Pascal, qué es el gasto y qué es el flujo, y pues familiarizarnos un poquito ahí con sus fórmulas y con algunos ejemplos para poder calcular lo que nos pidan más adelante. ¿Ok? Y bueno, no sé si tengan algún comentario, alguna duda acerca de esto. Se ve así como que un poquito revuelto, pero ya practicándolo, lo podemos dominar mejor.